Vámonos a usar el wizard del Maglev para poder configurar el Catalyst Center de inicio, pero antes vamos a loguearnos aquí al Proxmox con las credenciales de root. Y como les decía, te pido una suscripción, no pasa nada, yo no he visto ninguna limitante hasta el momento, entonces aquí nada más es como de, ok, de buena fe, vamos a seguirlo usando. Si recordarán cuál es la máquina virtual que estábamos configurando en el video anterior, la número 100, pero antes de darle iniciar, me gustaría revisar con ustedes la guía de configuración e instalación del Catalyst Center. En este caso vamos a usar la del ISO. Si bien es cierto, no ocupamos el OVA, pero aquí vienen las opciones. Entonces la 237, en nuestro caso la .9, y aquí en la configuración del Maglev Wizard. Aquí hay algo importante que es básicamente lo que quisiera yo aterrizar con ustedes es, primero, las recomendaciones, que leamos un poquito más acerca de cómo vamos a poder configurar esta instancia del Catalyst Center. Es importante saber qué es lo que estamos configurando y cómo lo vamos a configurar. Si bien es cierto, la interfaz es bien intuitiva, sin embargo es importante considerar algunas partes importantes que lo vamos a comentar ahorita mismo. Por ejemplo, en el caso del cluster, ¿cómo es que vamos a configurar los dos tipos o las dos opciones que tenemos para poder configurar el Catalyst Center? Si es standalone o va a ser cluster. En este caso es una topología de laboratorio únicamente en standalone, no nos da los recursos para poder probar un clúster, pero es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque en producción muy seguramente el cliente, dependiendo obviamente que tan grande es su infraestructura, va a querer un clúster por alta disponibilidad a nivel de management. Algo importante que hay que saber es que, por ejemplo, parte de los requisitos es tener la información de clúster, es decir, los segmentos que se van a ocupar y las credenciales que se van a ocupar en los nodos. Si bien es cierto, posiblemente en una primera instancia, en la primera instalación del Catalyst Center, vamos a decir, no requerimos el clúster, no me interesa realmente tener esa información, pero sí es importante que la consideren. ¿Por qué? Porque una vez que se construya el Catalyst Center, el primer nodo, y digamos la información de los segmentos que ustedes vayan a configurar de primera instancia no son los que van a finalmente dejar, van a tener que hacer un review nuevamente del Catalyst Center para poder agregar la información correcta. Entonces es importante que de inicio, a pesar de que sea el primer nodo y a pesar de que el requerimiento inicial sea standalone, ustedes tengan la información correcta desde un inicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo no he visto, y aquí agradeceré algún comentario si alguien sabe más de esta parte. Yo apenas estoy empezando a revisar con ustedes cómo se implementa, se instala, vamos a aprender juntos, pero si alguien sabe, por ejemplo, si es posible o hay alguna opción en donde te diga, yo nada más voy a configurar un standalone, realmente no voy a configurar, porque yo ya lo sé de antemano que ni a corto, mediano ni largo plazo voy a configurar un clúster. Sin embargo, yo no he visto esa alternativa. Aquí lo que sé es que cuando es el primer nodo, lo que tenemos que hacer, que de hecho me voy aquí a esta opción que dice iniciar Catalyst Center Cluster, o DNA, en este caso es el primer nodo, es obvio. Sin embargo, si yo quisiera agregar un segundo nodo, en este caso para hacer el clúster, aquí de hecho me da la opción de irme al segundo nodo. Aquí básicamente la información es exactamente la misma a nivel del wizard del Maglev, pero aquí la opción que tenemos es entrar a un clúster. ¿Por qué? Porque ya tenemos el primer nodo. Aquí lo importante es que diferenciemos cuál va a ser la opción que vamos a escoger a nivel de un clúster prefabricado y una configuración en modo avanzado. Es decir, que si nosotros por primera vez vamos a instalar un Catalyst Center, es necesario saber que tienes esas dos opciones a escoger. ¿Cuál es la diferencia? Los segmentos que tú configuras al principio. Es decir, que si tú lo escoges como prefabricado, lo que tú vas a hacer es respetar esta información porque incluso no vas a poderla cambiar. Si tú quisieras cambiar, customizar estos segmentos de clúster, básicamente lo que tienes que hacer es escoger el modo de configuración avanzado. Eso es de primera instancia. Ahora, era lo que yo les decía. Si ustedes realmente no saben si van a implementar un clúster, mi recomendación es que piensen que sí lo van a hacer, aunque sea a largo plazo. ¿Por qué? Ustedes tengan esa información lista de los segmentos que van a ocupar. Si ustedes no tienen problema de usar estos segmentos, adelante. Si no va a haber un overlapping con algún segmento ya existente en la red del cliente, no pasa nada. Pero si ustedes por compliance, por regulación y tal, necesitan un segmento específico, la opción que tienen que escoger es modo avanzado. Entonces aquí vamos a poder ver todas las opciones que vamos a ir viendo en vivo. En este caso si va a ser IPv4, la parte del VLAN, el protocolo de LACP, los direccionamientos en las interfaces. Aquí es importante y me voy a detener un poco. En el caso de la topología de este laboratorio va a ser una sola interfaz, es decir, esta interfase de Enterprise es la que vamos a ocupar para podernos conectar al resto de la red, incluyendo la fábrica de SDA y alguna otra fábrica. La vamos a usar para administración y la vamos a usar por acceso a internet. Una mejor práctica posiblemente a nivel producción sería
sí separar esa información o separar esas interfaces. Es decir, Internet, acceso a Internet, en el caso de Enterprise para el resto de la red, y en el caso de Management, ya sabemos, administrar el Catalyst Center. En este caso, es por simplicidad, vamos a ocupar una sola interfase que sería la de Enterprise. Igual es importante tener toda la información a la mano. Me voy a saltar, bueno, aquí viene la parte del clúster, como les decía, ya viene, está como prefabricado. En este caso vamos a respetar a fuerza más que de ganas los segmentos que ya trae, no vamos a poderlos cambiar, ¿no? El resto de las interfaces, la configuración de los protocolos, en este caso DNS, si va a ser un DNS interno externo, siempre y cuando nos ayude a resolver los FQDNs que necesitamos para poder alcanzar ciertos servicios en internet por parte de Cisco, para poder empezar a implementar, instalar, actualizar paqueterías. Uno de los servicios que no viene por defecto instalado es la fábrica de SDA, es decir, los elementos importantes necesarios para poder trabajar con fábrica de SDA. Por defecto no lo vamos a tener, eso lo vamos a ver más adelante para poderlo instalar. En el caso de las credenciales, te va a pedir poner credenciales nuevas, customizadas para el acceso a maglev y el acceso a la interfaz gráfica de usuario del Catalyst Center. En el caso del protocolo NTP, para poder tener la sincronía para todo el tema de certificados y tal en toda la infraestructura, entonces es importante saber si va a ser un NTP externo o interno. En nuestro caso, tanto el DNS como el NTP van a ser externos. Y finalmente, llegar al final del wizard, darle next, siguiente, procedemos, todo está bien, ya lo revisamos, ya tenemos la información que tenemos que tener para poder llevar a cabo la implementación adecuada del Catalyst Center. Es importante saber que este proceso realmente es corto. Como les decía, es una interfase bastante intuitiva, ahorita lo vamos a ver. Lo que se va a tardar es el resto de la construcción de base de datos, el resto de la construcción de los contenedores, el clúster de Kubernetes. Realmente sí va a ser tardado. En el caso del ISO, está construyendo todo desde cero. Estamos hablando alrededor de 2 horas y media, 3 horas para que termine. Finalmente, cuando ya hayamos terminado y que te diga perfecto, ya incluso te dé el prompt para poderte loguear a maglev con las nuevas credenciales, yo les voy a enseñar acerca de unos comandos para poder revisar que los servicios estén completamente arriba, cuánto tiempo lleva arriba el procesamiento y tal, para ver que todo vaya bien y poder acceder a través de la interfaz gráfica de usuario. Vámonos al Proxmox y vamos a darle iniciar. Inmediatamente después vamos a abrir la consola y me va a preguntar la opción que queremos aquí. En este caso, como es primera vez, vamos a darle Cisco DNA Center Installer y vamos a esperar a que siga el proceso. Va a tardar alrededor de 1 o 2 minutos, realmente es muy rápido para que me empiece a dar el wizard y poder empezar a configurar. Listo, lo primero que nos va a preguntar es si es el primer nodo en el clúster o incluso siendo standalone, o va a ser un segundo nodo ingresando un clúster. En este caso es obvio, vamos a escoger la primera opción, le damos Enter y aquí me dice IPv4 y IPv6, lo que les decía. En este caso dejamos tachado el IPv4 y le damos siguiente. VLAN LACP, perfecto. Realmente no voy a escoger ninguna de las opciones. Le doy siguiente y ahora sí viene los segmentos que voy a ocupar en mi única interfase de Enterprise. Entonces vamos a configurar. Ya lo tengo predefinido. Aquí hay algo importante a considerar, que si en una interfase, vamos a pensar que tienes un Catalyst Center que lo estás construyendo y que va a tener más de una interfase, independiente, management, internet, enterprise, lo que sea, y si tú en una interfase le configuras un default gateway, ya no vas a poderle configurar un default gateway a otra interfase. Es decir, tienes oportunidad de configurar un solo default gateway para una interfase nada más. En el caso del ruteo estático, te da la opción de ponerle rutas estáticas. En mi caso, realmente me ahorra bastante trabajo y tiempo empezar a diseñar esa parte, porque realmente únicamente voy a usar una interfaz y voy a usar un default gateway. Entonces el default gateway es el que va a ayudar a alcanzar realmente todo. Va a ser mi borde con el resto del mundo, ¿no? Incluyendo internet, incluyendo alguna otra fábrica, algún otro componente dentro de la red. Aquí le ponemos el DNS, en este caso yo voy a usar el 8888, el de Google, y no voy a ocupar ningún tipo de ruta estática. Le damos siguiente. Aquí me dice perfecto, ya configuraste la primera parte. No es todo, ojo, nos hace falta el tema de las credenciales, lo de NTP, lo de los segmentos de clúster. Entonces vamos a darle siguiente o proceder. Parece que me está mandando un problemita para los observadores. ¿Ustedes qué ven? ¿Qué me faltó? ¿Algún problema en la configuración inicial? ¿Algo que nos haya faltado en la implementación incluso de la máquina virtual? ¿Qué creen? No estoy alcanzando el DNS. ¿Y qué es lo que me hace falta? Lo que yo les decía, que incluso les enseñé la topología en el video anterior, el acceso a internet para poder alcanzar el DNS de Google. ¿Y quién me va a ayudar a poder alcanzarlo? El CSR que tengo en IBI. IBI no está prendido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente es aquí escoger la máquina virtual, darle iniciar, y una vez que inicie
voy a prender el CSR, que ya tiene la configuración lista para poder acceder a internet, hacer el NAT correspondiente, las traducciones y finalmente poder acceder a internet. Entonces vamos a esperar a que inicie para poderle dar acceso y darle que intente nuevamente la instalación para que ahora sí podamos alcanzar internet. Vamos a abrir la consola de el Eevee, que de hecho inicia bastante rápido, y justamente lo que les decía, esta es la pequeña topología que tengo. Entonces esto va a ir creciendo como vayamos avanzando. En este caso el CSR, el que está aquí abajo, es el que voy a encender para que me dé acceso a internet. Entonces vamos a darle un momento para que inicie y volvemos a reintentar la instalación del Catalyst. Listo, parece ser que ya inició. Vamos a revisar. Incluso podemos hacer una prueba de ping a la punto 33. De hecho, incluso estamos ocupando el mismo segmento que usé de interconexión. Entonces deberíamos de alcanzarlo ya, al menos de manera local. Déjenme revisar. Aquí tengo la 172.25. En el caso del Catalyst Center le habíamos puesto la 33 y ya me contesta. Entonces muy seguramente ya deberíamos de poder reintentar nuevamente alcanzar el DNS y seguir con la instalación. Vamos a hacerlo. Entonces me voy a regresar a la pantalla, al Proxmox, la consola, en este caso del ID 100, y le vamos aquí a darle fix. Igual me va a volver a preguntar que valide el segmento si es que me equivoqué. Como todavía no hemos terminado de instalarlo, entonces realmente tenemos la posibilidad de hacerlo. Le vamos a dar next. Ya vimos que sí nos contesta y aquí le tenemos que dar proceed. Entonces vamos a esperar y ya debería de funcionar. Listo, ya continuamos con el Wistar. Esto significa que sí pudimos alcanzar el DNS de Google. En este caso me está preguntando información del clúster. Algo que yo había comentado hace un momento era que no veía yo la información o dónde decir, perfecto, yo lo quiero en standalone, yo lo quiero, digamos, tener como clúster de inicio a pesar de que nada más voy a tener un nodo en la primera etapa. Me parece que esto es la respuesta a la pregunta que yo tenía. Ahora, ¿cómo sé que posiblemente va por aquí? Vamos a ver la guía de configuración para ver esa información específicamente. Déjenme buscar esa opción. Esta es la parte de NTP, las credenciales. Aquí está, Cluster Virtual IP Address, que de hecho si me voy acá, sí, Cluster Virtual IP Address. ¿Y qué me dice acá? Básicamente lo que me está diciendo es que sí, vamos a ver, es el primer nodo, sí, posiblemente forme parte de un clúster en el futuro, sí, o no forme parte de un clúster en el futuro también, dependiendo cuál va a ser el desarrollo de esta implementación a corto, mediano, largo plazo. En mi caso, como va a ser un solo nodo, realmente yo lo que tengo que hacer es dejar en blanco la información y darle siguiente. Eso significa que mi clúster, o más bien, que mi nodo de Catalyst Center va a estar en standalone. No voy a aceptar un clúster realmente. Entonces, si yo llego a meter un Catalyst Center, que no va a suceder, pero si yo llegara a meter un Catalyst Center y le doy join, la opción que les decía que era la segunda, realmente no va a haber un primer nodo, porque este va a ser un single node. Es decir, no voy a estar listo para configurar un clúster. Entonces, si no me equivoco, realmente aquí es la opción en donde yo estaba buscando al principio, en donde sí lo voy a declarar como un standalone. Ahora, si no fuera el caso, y aquí viene la best practice, es sí configurarle la IP virtual para dejarlo listo por si eventualmente voy a meter más nodos a un clúster futuro. Y no tener que hacer un reveal, que era lo que les decía, y en producción, bueno, ya se imaginarán todo el desastre, ¿no? Entonces, esta es la parte, ya me respondí la duda que yo tenía. Entonces aquí está esa parte, ¿no? Importante. Entonces me regreso, yo lo voy a dejar en blanco, realmente yo no necesito configurar nada, le voy a dar next, me va a dejar avanzar y aquí me empieza a pedir las credenciales lo que yo les comentaba. Es importante saber y recordar esas credenciales para que no exista problema más adelante. Entonces vamos a tipearlas, me va a pedir confirmarlas y finalmente las credenciales para poder acceder a la interfaz gráfica de usuario, que de hecho cuando entra la interfaz gráfica de usuario, si no me equivoco, me va a pedir cambiarlas. Entonces aquí a nivel de Magle me pide customizarlas, pero posiblemente cuando entremos a la interfaz gráfica vamos a tener que volverlas a tipear. Entonces vamos a poner el password, lo confirmamos y le damos siguiente. En TP Server vamos a usar uno externo, uno público, y no vamos a usar autenticación, le damos siguiente y va a empezar a hacer la validación correspondiente de esta segunda etapa de la configuración del Magle. Aquí me empieza a preguntar información acerca de la subred del contenedor. En este caso no vamos a cambiar nada, lo vamos a dejar así. Y aquí va a empezar a trabajar el clúster de Kubernetes y todos los contenedores, las bases de datos. Posiblemente, si no me equivoco, ya no debería de haber otra información. Si todo ya está bien, ya vimos que ya validamos el acceso a internet. Si todo va bien, aquí ya es hora de hacer la espera de las 2 horas y media, 3 horas para que termine de construirse el servidor. Después de una larga espera ya estamos por acá. Creo que aproximadamente 3 horas y media máximo. De hecho dejé media hora todavía como para que se estabilizaran los servicios. Ahorita lo vamos a revisar. Pero bueno,
esa es la pantalla de inicio. Aquí ya te está pidiendo el acceso a través de maglev con esa credencial que tipeaste cuando la instalaste, cuando lo configuraste por primera vez. Y es la misma credencial que vamos a usar para acceder a través de SSH, que va a ser más cómodo que estarlo directamente por la consola. Por otro lado, vamos a acceder a través de la interfaz gráfica de usuario, ahorita lo vamos a ver. La idea es ir conociendo las diferentes secciones, los diferentes menús que nos ofrece la interfaz gráfica de usuario en 2379. No nos vamos a detener tanto en los menús, eso va a formar parte de los siguientes videos. Entonces vamos a loguearnos a través de SSH para empezar a revisar un par de comandos y ver que la salud del servidor está en perfecto estado y que no tenemos ningún problema de algún servicio, que a lo mejor esté inestable o que a lo mejor otro servicio haya crasheado en el proceso de la instalación. Es lo que vamos a revisar. Entonces voy a abrir la consola de SSH. Vamos a loguearnos a través del puerto 2222 con las credenciales que configuramos a través del wizard del maglev. Y aquí podemos ver un resumen de la información que tenemos, como los segmentos de clúster que no los modificamos, el segmento, la IP de Enterprise, que es con la que vamos a acceder a toda la red o el resto de la red, incluyendo internet, información acerca de memoria, procesador, etcétera. Entonces ahorita vamos a revisar un par de comandos para ver algunos servicios, paquetes y en general que veamos que todo vaya bien, es decir, que ningún servicio se haya colapsado durante la instalación o que esté flapeando algún servicio, que levante y se vuelva a caer, etcétera. Es muy importante revisar esto para que eventualmente y más adelante no tengamos problema. Entonces vamos a ocupar el primer comando, que es maglev packages status, y aquí podemos ver los diferentes paquetes que ya vienen preinstalados y paquetes que si los necesitamos hay que instalarlos. Algo importante aquí a revisar, por ejemplo, todos los servicios que tienen que ver con NDP. Eso es muy importante porque tiene que ver con la parte de la plataforma, como también los servicios de NCP. Entonces, este tipo de servicios, digo, todos son importantes, pero esto sobre todo es importante que veamos que efectivamente ya estén instalados y ejecutados. En el caso de SD Access, lo que les comentaba anteriormente, la fábrica es un paquete que no viene instalado por defecto, entonces hay que instalarlo. Obviamente va a bajar información de internet, por eso es muy importante la configuración del DNS, que incluso no te va a dejar avanzar si no se la configuras. Entonces es importante saber que si nosotros queremos empezar a trabajar con una fábrica de SD Access, este paquete lo tenemos que instalar. Por defecto no viene instalado. ¿Cuál es el otro comando que necesitamos para revisar? Por ejemplo, maxctl, not display. Con este comando en particular nos va a dar alguna información en donde podemos ver, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que levantó. Lo que les decía, aproximadamente 3 horas a 3 horas y media fue cuando terminamos de la instalación. Que si bien es cierto, está configurado con un segmento de clúster, entre comillas, aunque el abierto a la IP no se la configuré, lo que platicábamos hace un momento, pero ya está, digamos, de alguna manera reconocido como un primer nodo. Aunque va a ser un single node, pero ya está reconocido como master, ¿no? La IP también viene ahí en ese comando. Otro comando también muy importante que podemos usar, app stack status. Y aquí te va a dar todos los servicios, toda esa cantidad de base de datos, información de la interfaz gráfica de usuario, por ejemplo. Si yo reviso algo en particular, por ejemplo, la base de datos de Cassandra, de igual manera me la va a dar. Entonces pueden ocupar el comando de grep por si quieren buscar algún servicio en particular. Pero aquí, ¿qué podemos rescatar? Si se dan cuenta, en esta columna nos dice que todo está corriendo o que está completado. Entonces no hay ningún tipo de crash aparente, no hay ningún tipo de servicio que se ve que haya colapsado durante la instalación o que esté digamos, como todavía esperando ejecutarse. Por eso es tardado, porque incluso si nosotros revisamos este comando a la mitad de la instalación, por ejemplo a la hora y media, vamos a ver varios servicios que no han levantado en su totalidad. Por eso es importante dejar la instalación hasta que termine. Entonces estos 3 comandos que les acabo de enseñar son muy importantes. Yo creo que los voy a dejar en la descripción del video para que los puedan tener a la mano, igual están documentados. Y ahora vámonos a la parte divertida, a la interfaz gráfica de usuario del Catalyst Center. De hecho, aquí ya bookmarqué la IP, actualicé esa parte. Entonces aquí le vamos a dar, voy de nuevo, aquí en Advanced, vamos a proceder y aquí lo tenemos. La interfaz gráfica de usuario es lo más divertido, al menos cuando uno ve que ya lo pudimos instalar. Digo, obviamente ya validamos a través del CLI en maglev para ver que ningún servicio esté colapsado, incluyendo el tema de la interfaz gráfica. Pero bueno, la verdad es que en lo personal es muy satisfactorio ver que un servidor de este tipo, con los recursos que demanda, pues lo tenemos ya disponible, ¿no? Vamos a loguearnos. Aquí, en lugar de
usar las credenciales de maglev, es la credencial del admin, y el password que usamos cuando hicimos la configuración a través del wizard. Como les decía, nos va a pedir cambiarlo, entonces vamos a hacer un ajuste en la contraseña. Muy seguramente si yo pusiera la misma, me va a decir que no puedo usar la misma contraseña con la que estoy logueándome actualmente. Y listo, hemos actualizado. Aquí la recomendación es brincarnos esta parte de la autenticación, eso lo vamos a hacer más adelante. Le damos skip. Términos y condiciones, vamos a darle next. Aquí te da un overview para que veas con lo que cuenta la interfaz y tal por primera vez. Vamos a cerrar la pantalla. Aquí es como para empezar a descubrir dispositivos, no va a ser el caso por el momento. Le vamos a dar exit. Aquí tenemos los diferentes menús, pero igual, de misma forma podemos aquí en la Burger Bar, podemos revisar todos los menús que tenemos a la mano. Como les decía, no nos vamos a detener tanto en los menús, eso va a formar parte de los siguientes videos dependiendo lo que queremos revisar y trabajar, pero bueno, por el momento aquí en sistema, yo también les puedo enseñar aquí en sistema 360. Son 121 servicios hasta el momento, todo está en verde. Me va a decir aquí en software management que va a revisar si existe alguna actualización. Hay que recordar que estamos ejecutando la 2379. Me parece, si no me equivoco, que ya el mismo Catalyst Center con el acceso a internet que tiene va a decir, perfecto, tengo disponible incluso las siguientes versiones, si no me equivoco, dentro del train 237, ya sea el 9, bueno, en este caso la 10, la 11, si no me equivoco, pero bueno, eso ya va a depender de cada quien si quiere hacer la actualización. Nosotros nos vamos a quedar en la punto 9, posiblemente más adelante hagamos una actualización para ver cómo puede hacer. Y aquí si le damos scroll down, podemos ver, por ejemplo, el ICE, que va a formar parte fundamental de la fábrica, de todo este entorno que vamos a armar más adelante. Entonces, por el momento ahorita no está configurado, más adelante vamos a ver cómo hacemos esta conexión. Entonces aquí me está diciendo que hay 6 aplicaciones disponibles para la instalación. Vamos a revisar rápidamente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la 23711 está disponible, la podemos descargar y eventualmente activar. No va a ser el momento. Y lo que les decía, ¿no? Parte de los paquetes que no han sido instalados por defecto, entre ellos es DAccess, lo podemos hacer sin problema, pero igual va a ser o va a formar parte de otro siguiente video. Entonces, me parece, por último, antes de que se me olvide settings, por ejemplo, aquí lo importante, de hecho recordarán lo que habíamos platicado y que formó parte del video anterior, que tenía que ver con el serial number, y que lo que comentábamos es que el servidor, la instancia de Catalyst Center, iba a nacer anónima por el tema de hacerlo ISO, y bueno, el servidor realmente no es un appliance, entonces, bueno, naturalmente es un appliance, pero no lo estamos instalando como appliance, sino va directamente, como en el caso de Proxmox, gestionador de máquinas virtuales. Entonces era necesario configurar un serial number, si recordarán, a través del Proxmox para esa VM número 100, y que justamente nos va a ayudar. Y eso lo voy a dejar para un siguiente video porque me parece que ya nos extendimos bastante. Pero aquí en la parte de cuentas de Cisco, en PnP Connect, en credenciales, Smart Account, etcétera, obviamente no contamos con licenciamiento, pero no lo vamos a necesitar para todo lo que vamos a hacer, o al menos las pruebas que queremos hacer, ¿no? Pero aquí hay que agregar toda esta información. Lo que yo les decía es que aquí, por ejemplo, en la parte de About, Serial Number, pues seamos capaces de poder identificar, o que ya no tenga este anonimato, es decir, que ya tenga ese serial number, aunque sea random, pero que podamos ser capaces de nosotros llegar con o que el Catalyst Center llegue a la parte de la autenticación contra el Smart Account y diga, perfecto, yo soy Catalyst Center tal, con este número de serie tal, que pues al final es un número de serie random, pero va a funcionar de igual forma, o al menos en esta versión. Espero que en las siguientes versiones, incluso la versión 3 y fracción, podamos lograr esta parte, ¿no? Entonces aquí podemos ver que efectivamente ya no está como anónimo, y muy seguramente en el siguiente video vamos a revisar cómo podemos loguearnos al Smart Account y tal para dejar listo esta parte, ¿no? Entonces es todo. Gracias por acompañarme en esta jornada de instalación. No ha sido fácil llegar a este punto, sinceramente. Vamos a ver qué más nos espera en los siguientes videos. La verdad es que estoy emocionado, yo creo que ustedes también, y nos vemos para la siguiente.